Good morning, guys. I hope you're very well. Today's lesson is about the past simple tense. Buenos días, chicos. Espero que estén bien. La lección del día de hoy va a tratar del pasado simple. So in English is that we use the past simple tense to talk about something that was in the past, a past situation. Decimos que el pasado simple se usa para hablar de situaciones que fueron en el pasado. ¿Quiere decir? Una situación pasada. So in this case, we're going to work with the verb to be in past simple tense. Vamos a trabajar el verbo to be en pasado simple. That is was or were. But depending on the personal pronoun, we use was or were. As you see, was works with I, he, she, or it, and were works with we, you, and they. Now the construction of the negative form is in the following way. For example, with was, we use the verb to be was, and the negation, the word not. But you can use also the construction wasn't. You can use was not or wasn't, and it's the same. And this, for example, we have were plus the negation not, were not, and the construction weren't. Now in Spanish. Ok, tenemos que el verbo to be en pasado simple es was o were. Ahora, dependiendo del pronombre personal, nosotros sabemos si vamos a usar was o were. Por ejemplo, con I, con he, con she, con it, nosotros usamos was. Con we, con you y con they vamos a usar were. Recuerden entonces, la forma negativa se formaría entonces con el verbo to be, dependiendo si es was o were, más la negación, la palabra not. Pero también pueden usar la contracción para estas dos palabritas, el cual sería una sola, que es el uso de was y la negación en conjunto, wasn't o weren't, si estamos trabajando con el verbo were. Recuerden entonces, podemos usar was not, wasn't. La pronunciación inclusive varía, were not or weren't. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Let's look at the following example. Here we have a sentence. Tenemos una oración. La oración dice, the sentence says, Carlos was at the bank yesterday. Carlos, the subject, was the verb to be, at the bank, the complement, and yesterday, the time expression. Tenemos la oración. Carlos estaba en el banco ayer, o estuvo en el banco ayer. Tenemos, recuerden, siempre un sujeto. El verbo to be, que recuerden que significa ser y estar. En este caso lo conjugamos en pasado, por eso es que se dice estaba o estuvo. En el banco, que es el complemento. Y por último, recuerden siempre colocar una expresión de tiempo, time expression. Eso va a variar dependiendo del tiempo verbal. Como estamos hablando del pasado, usamos una expresión de tiempo para el pasado, en este caso ayer. Cuando formamos la pregunta, by the time you're making the question, al momento que ustedes están haciendo la pregunta, remember to put the verb to be at the beginning. Remember to put the verb to be at the beginning. Vamos a recordar poner siempre el verbo to be de primero, al principio. Now, after you put the subject in this case Carlos, the complement and the time expression with a question mark at the end. Vamos a trabajar siempre el verbo to be al principio, seguido viene el sujeto Carlos, el complemento de la misma manera y la expresión de tiempo junto con el signo de interrogación al final. Ahora, al momento de responder, you can answer, ustedes pueden responder in a long way and in a short way. Pueden responder de una forma larga o una forma corta. La forma larga, remember yes or no. We're going to substitute the subject by the pronoun. Vamos a sustituir el sujeto por el pronombre. In this case, Carlos, he. And after you put everything as the same in the affirmative way. He was at the bank yesterday. Fíjense que la oración afirmativa es semejante a la respuesta afirmativa. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de colocar Carlos, coloco he. Fíjense que todo lo demás se coloca de la misma manera. Y obvio colocando la palabra yes que da respuesta a la pregunta. Ahora la oración negativa, la respuesta negativa, no, he, the personal pronoun, was, como les dije anteriormente, as I said before, was not or wasn't. You can use or was not or wasn't, and it's the same thing. At the bank yesterday. Nunca va a cambiar el hecho de que coloquemos el complemento y la expresión de tiempo al final. At the bank yesterday, at the bank yesterday. ¿Qué es lo que va a cambiar en sí? El auxiliar o el verbo to be en este caso, que en vez de ser positivo, va a ser negativo, ya sea la forma corta o larga. Was not or wasn't. Y la respuesta corta, fíjense, yes he was, no he was not, or no he wasn't. Fíjense, respuestas cortas, ¿cómo se forman? Siempre, pronombre personal, verbo auxiliar.
auxiliar. No va ni complemento ni expresión de tiempo, solamente el pronombre y el verbo. Y si está negado, recuerden colocar entonces la negación al final. Ok chicos, ya vimos entonces el verbo to be en su forma pasado simple, que era was y were. Ahora vamos a trabajar con los verbos regulares e irregulares, que son esos verbos de acción. Now in English, we're going to work with regular and irregular verbs. And we see that regular and irregular verbs are used to talk about an action finished in the past. Nosotros usamos verbos regulares e irregulares para hablar de una acción finalizada en el pasado. That's a complete action, que eso es una acción completada. Now, the auxiliary for these kind of regular or irregular verbs, we're going to use the auxiliary did. That's the same for do and does in present simple tense. Si recuerdan, el presente simple de este verbo auxiliar es do y does, que dependiendo del pronombre se usaba do y se usaba does o se usaba does. Now, did. But did is used with all personal pronouns. Pero el auxiliar did en este caso va a trabajar con todos los pronombres personales. I, you, we, they, he, she, it. Con todos. Si recuerdan el do y el does trabajaba con las terceras personas singular y do trabaja con todos ellos. Ahora en el pasado simple, que es ese mismo verbo, tenemos un solo auxiliar. We have just an only auxiliary. Únicamente un auxiliar. Ahora, la forma negativa de negative form is did not, and the construction, remember, in one word. Fíjense, did not, and the construction, did not, didn't. The pronunciation for this word is didn't. Did not, didn't. Negación larga, forma contraída. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. We're gonna work with the following example. Example using a regular verb. In this case, remember that regular verbs mean that you have to add ed at the end of each verb. Recuerden, para los verbos regulares tenemos que añadir la partícula ed. Esa partícula ed se va a añadir a los verbos y eso va a indicar entonces que está en pasado simple. Se llaman verbos regulares porque regularmente la constante es que yo añada ed a los verbos. Ahora, el siguiente ejemplo dice Carla worked hard yesterday. Carla worked hard yesterday. ¿Qué significa? Que Carla, este es el verbo trabajar. Añado ed, lo voy a conjugar entonces en pasado. En este caso sería trabajó o trabajaba. Trabajó muy duro ayer. Carla trabajó duro ayer, o sea, se esforzó trabajando ayer. Cuando yo lo pasé a pregunta, by the time you're asking, remember to put the auxiliary first. Vamos a colocar el auxiliar en primera posición. After the subject. Vamos a colocar después el sujeto. The verb, in this case, the adverb and a time expression. Fíjense aquí, ¿qué pasa con el verbo? En contraste con la oración afirmativa no tiene la ed. ¿Por qué no tiene la ed? Porque tengo el auxiliar en la oración. Si yo tengo auxiliar en la oración, el verbo va a estar en su forma simple o en su forma presente. Quiere decir que yo le elimino la ed. Y coloco lo demás igual. Hard and yesterday. Y coloco al final el signo de interrogación. Ahora, el momento de responder. By the time you're answering the question, remember in a long way or in a short way. Podemos responder de forma larga o de forma corta. The long way, la forma larga, yes. She, we're going to substitute Carla for she, or by she. Worked, in this case, we put again the easy form, the particle, hard and yesterday. Fíjense, aquí, here we have the verb in past tense using the easy. Why? Because we don't have the auxiliary in the sentence. ¿Por qué colocamos la ed en el verbo, mis amores? Porque no tengo el auxiliar en la oración. Como no tengo auxiliar en la oración, en el caso de la pregunta, fíjense que si hay auxiliar, no coloco inflexión. No hay auxiliar en la oración, coloco la inflexión. Ahora fíjense la oración negativa. No, she didn't work. O no, she did not work. Tenemos dos formas, ya saben, la forma contraída o la forma larga. ¿Qué sucedió aquí? No coloco inflexión. ¿Por qué no coloco inflexión? Porque tengo el auxiliar. Recuerden entonces, donde está el auxiliar no va la inflexión. Si no hay auxiliar, sí va inflexión. Si no hay auxiliar, colocamos una inflexión. Ahora las respuestas cortas, the short answers, remember to put just the personal pronoun and the auxiliary. In this case, did.
Recuerden siempre colocar el pronombre personal y el verbo o el auxiliar. En este caso el auxiliar que estamos trabajando es el pasado simple, el cual es did. Y es she did, no, she did not. Respuestas cortas únicamente se forman con pronombre y auxiliar. Ahora, la pronunciación de ese word no es worked. Yo les voy a mandar en la guía cómo es la pronunciación para este caso. En este caso, work, como es la R, es worked. Repito nuevamente, ¿dónde yo uso el auxiliar? En preguntas. ¿Dónde más vemos el auxiliar? Respuestas negativas. ¿Y en dónde más? Respuestas cortas. Short responses. Ahí únicamente voy a usar el auxiliar. ¿Qué pasa con las oraciones y respuestas afirmativas? No llevo auxiliar, en tal sentido coloco la inflexión. Ahora vamos a ver un ejemplo de los verbos irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque son tan irregulares que varían siempre. ¿Cómo varían siempre? Pueden cambiar su forma, pueden permanecer igual, pueden inclusive escribirse igual, pronunciarse diferente. En tal sentido se lo tienen que aprender de memoria. Irregular verb means that they change or they keep their reading form. And we have an example here. Tenemos un ejemplo aquí. Roger did his homework last night. El verbo está en pasado. Roger did his homework last night. El verbo hacer. El verbo hacer, si se acuerdan, su forma presente es do, ¿cierto? Cuando yo lo pase a pasado, es did. Roger hizo su tarea ayer. Cuando yo lo pasé a pregunta, by the time you're asking, remember just put the auxiliary first. Vamos a colocar el auxiliar. Estamos trabajando con pasado simple. Did. Seguido viene el sujeto, Roger. Ahora, ¿por qué yo tengo nuevamente do? ¿Por qué? Porque este es el auxiliar, pero este es el verbo. ¿Qué ocurre mucho? Que ustedes, bueno, no ustedes, digamos que cuando yo reviso la actividad y coloco esta conchita de mango, los muchachos siempre obvian el verbo. Pero es que hay dos. Uno se trabaja como auxiliar y otro se trabaja como verbo. Es necesario que se coloquen los dos. Este se reconoce que es el auxiliar porque está en primera posición. Este se reconoce que es el verbo porque está después del sujeto y está en su forma presente. Seguido viene el complemento y la expresión de tiempo junto con el signo de interrogación al final. Vamos a hacer el mismo procedimiento, respuestas largas, respuestas cortas. Las respuestas largas sustituyo el sujeto por el verbo. Roger, ¿quién es? Él. He. Ahora, did his homework last night. Si se dan cuenta, semejante a la oración afirmativa. Roger did his homework last night. He did his homework last night. Diferencia es que solamente coloco yes y sustituyo el sujeto por el pronombre. Ahora, este es el verbo hacer en pasado. Él hizo su tarea anoche. Ahora, la respuesta negativa, si se dan cuenta, no, he didn't o no, he did not do. Lo tengo dos veces, porque este es el auxiliar de la oración que me indica que está en pasado simple el verbo, y este es el verbo de acción que me indica que estoy haciendo referencia al verbo hacer. Él no hizo su tarea anoche. Y recuerden siempre, pronombre auxiliar negado para las respuestas cortas. Yo les estaré subiendo la guía por la página. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, estaremos chateando a través de la plataforma Zoom. Y bueno, espero que hayan entendido la clase. Si tienen alguna duda, bueno, ya saben, al momento de la interacción, aclararlas todo. Que pasen un feliz día.